Eh, Vamos a empezar. Creo que me pusieron a bailar con la más fea, que era la calidad de vida, y ya al final, pero espero que esto sea entretenido para todos ustedes. Traté de incluir algunos casos clínicos para hacerlo un poco más ameno. Estos son los objetivos y vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar con cuál es la perspectiva del médico. Los propósitos del trasplante hepático en general son tres. Uno es extender la sobrevida, queremos que nuestros pacientes vivan más, pero queremos también mejorar su calidad de vida. Y por último, buscamos que el paciente retorne a la sociedad y dé a la sociedad parte de lo que le dio. Y parte de eso es un órgano, un hermoso órgano que le permite mantenerse vivo. Sin embargo, en medicina estamos muy entrenados a buscar sobrevida y a buscar los desenlaces clínicos que son duros o que son robustos, y sin duda la sobrevida es la más importante. Por supuesto que cuando trasplantamos a un paciente, actualmente en Estados Unidos estamos trasplantando con MELs que están arriba de 30. Estos son pacientes que tienen una mortalidad del 60 al 80% en los siguientes 3 meses. Y cuando los trasplantamos, les cambiamos la mortalidad a una mortalidad del solo el 10% a un año, o del 25 al 20% a 5 años. De tal manera que hay un gran beneficio que les damos a los pacientes post-trasplante en materia de sobrevida. Vamos a ver cuál es la perspectiva del paciente. Aunque sin duda son los mismos, y el paciente por supuesto que quiere vivir más, y todos queremos vivir más, lo más importante es que queremos vivir mejor. Esto es lo que recientemente se ha dado hay un boom en la literatura con respecto a lo que son los desenlaces reportados por los pacientes, que aquí refiero como DRP, o a la calidad de vida relacionada a la salud. Los dos son muy parecidos. Realmente lo que se dedica este tipo de investigación es a reportar qué es lo que le interesa al paciente. Viene directamente del paciente la información, no está filtrada por el médico, y por supuesto tiene mucho que ver con el impacto subjetivo que la enfermedad tiene en el paciente en la vida diaria. Hay muchos instrumentos, de hecho, aunque los dos tipos, el DRP o CBRS, no son realmente lo mismo, se usan de manera intercambiable. De hecho, en una publicación del 2009, había más de 50 cuestionarios que se habían ya publicado para evaluar la calidad de vida o el desenlace reportado por los pacientes en pacientes post-trasplantados. Para entender un poco, aquí le puse cuáles son las principales funciones que este tipo de cuestionarios va a buscar, y que tienen que ver la función física o el rol físico, que es la afección que propiamente que el paciente tiene por el impacto físico de la enfermedad, la salud mental, la percepción global de la salud. Y bueno, aunque esto es realmente lo que se ve en calidad de vida, y es a lo que me voy a referir, existen otros datos que también son duros, como puede ser la satisfacción con el tratamiento, la adherencia al tratamiento, y a esos no me voy a referir. Estos tienen más que ver con los desenlaces reportados por el paciente. Vamos a hablar un poco de la calidad de vida después del trasplante hepático. Vamos a evaluar cada uno de estos y vamos a empezar con las escalas de calidad de vida. Y la que más he usado es la forma corta 36 o Short Form 36, en la cual tiene 36 distintos ítems o preguntas en las cuales lo que se busca es saber qué es lo que el paciente piensa. Por ejemplo, si el paciente en las 4 semanas previas se sintió desanimado o deprimido, si se sintió feliz, si se sintió calmado o tranquilo, y bueno, puede contestar desde siempre, casi siempre, algunas veces, solo alguna vez o nunca. Y todo esto eventualmente se organiza en 8 dominios, y de estos dominios también a su vez se pueden organizar en algo que se llaman los componentes físicos o psicológicos, que les voy a mostrar en un momento. De tal manera, por ejemplo, aquí les pongo un estudio de un grupo de trasplantes de Brasil, en el cual estos son pacientes pre-trasplante con falla hepática crónica, en lo cual, sin ver propiamente los números, lo único que quiero que vean es que hay una gran diferencia entre las barras de color azul y las barras de color verde, con lo cual se puede identificar que hay un deterioro de lo que es la calidad de vida en pacientes que tienen depresión. Y de hecho, la depresión es un gran componente de la calidad de vida y afecta muchísimo la interpretación que el paciente tiene de sus síntomas, y por tanto el valor que se le va a atribuir cuando contesta una escala de salud. De calidad de vida, perdón. Desgraciadamente, lo que ocurre es que prácticamente ninguno de los estudios que vamos a revisar el día de hoy ha evaluado la psicopatología o la depresión como uno de los componentes para hacer una mejor selección de los pacientes.
Estos son los componentes que les mencionaba. Pueden ver a su izquierda lo que es el componente físico y a la derecha el componente psicosocial. Y lo único que les quiero mostrar aquí es que si se fijan en el color amarillo, que es el hígado, la calidad de vida, que un nivel bajo es menor calidad de vida, la calidad de vida es más baja cuando se compara con los otros órganos sólidos que se trasplantan, al menos al tiempo de esta publicación por el grupo alemán, que tiene que ver que son riñón, corazón y pulmón. Entonces, el hígado, por alguna razón, el trasplante hepático tiene una calidad de vida que es más baja al resto de los órganos sólidos que se trasplantan. Esta es probablemente la diapositiva más importante y les voy a, está un poco, tiene mucha información, pero quiero mostrárselos con un poco de paciencia. Aquí pueden ver en azul cuál es la escala de calidad de vida de pacientes que tenían la falla hepática antes del trasplante. Estos son pacientes que se trasplantaron en la Universidad de California en Los Ángeles en los años 80 y que 20 años después les volvieron a tomar la escala de calidad de vida. Y podemos ver el resultado de esa parte en rojo, donde se puede ver prácticamente en todos los distintos dominios del SF36 que hay una gran mejoría y la mejoría es significativa. Sin embargo, y eso es muy importante porque prácticamente se ha replicado en todos los estudios que han realizado, que han evaluado la calidad de vida en pacientes post-trasplantados, el valor sigue siendo inferior a lo que se puede reportar para la población control que una población control pareada en este caso de los Estados Unidos. De tal manera que lo que es probablemente la parte más importante de esta charla es que hay una gran mejoría en la calidad de vida de los pacientes después del trasplante. Esta mejoría ocurre especialmente después del primer año. El primer año los pacientes todavía tienen problemas con la inmunosupresión, tienen que acudir mucho a la clínica. Como ya mencionó el doctor Kim, hay una posibilidad de rechazo de aproximadamente el 30 al 40% y por tanto la calidad de vida no es tan buena. Ocurre hasta después del primer año. Pacientes que se trasplanta por algún problema agudo, como puede ser, por supuesto, la falla hepática aguda, no van a tener tan buena calidad de vida como aquellos que se trasplantaron por algún problema crónico como cirrosis. Y además, la calidad de vida es inferior a los adultos pareados, para que correspondan a la misma población, además de que los pediátricos en general tienen mejor calidad de vida que los adultos. Ahora, vamos a ver un caso clínico muy brevemente. Este es un hombre de 58 años que llegó a mi clínica buscando trasplante. Él estaba ya en respuesta viral sostenida. Había presentado descompensación en el último año, mas sin embargo se había tratado aproximadamente 3 años antes de que yo lo viera. No tenía ningún trastorno psiquiátrico, retirado, casado con hijos, ningún foco rojo para no trasplantarlo. En la primera sesión negó el consumo de alcohol, después interrogando un poco más sobre, bueno, pero ¿por qué fue que te descompensaste si es que no tienes el virus de hace 3 años y no estabas descompensado previamente? Ya vimos que el paciente tomaba 1 a 2 whiskies por noche, y lo cual equivalía a algo así como una botella de whisky a la semana. Prácticamente el paciente lo que tenía era abuso de alcohol. El comité de trasplante decidimos no enlistarlo, decidimos no negarlo, simplemente lo diferimos, lo mandamos a psiquiatría, le pedimos que hiciera un programa de rehabilitación y abuso de sustancias para evaluarlo posteriormente en 6-12 meses. El paciente decidió irse a otro centro, se enlistó en otro centro, se trasplantó y a los 2 meses post-trasplante se suicidó. Y lo que pasa es que el alcohol es uno de los problemas más graves o que más afectan la calidad de vida en estos pacientes. En este estudio, que además estos son pacientes que están muy bien seleccionados, fíjense que es el típico paciente post-trasplante, tiene más de 6 meses de abstinencia, hizo un programa de rehabilitación, tiene buen apoyo familiar, y lo que pueden ver ahí en estas flechas es que cuando se compara los 6 meses contra su basal, tanto el componente médico como el componente médico como el componente psicológico, no existe mejoría en el paciente post-trasplante. Más aún, si comparan los pacientes que tenían consumo de alcohol contra los pacientes que no tenían consumo de alcohol, la calidad de vida era inferior. De tal manera que el alcohol se sabe que también afecta la calidad de vida y que en general los alcohólicos no tienen tan buena calidad de vida como los no alcohólicos, aunque no todas las publicaciones coinciden en esto. En este particular estudio, algo que fue muy importante es que ellos reportaron que función física y dolor corporal fueron muy importantes en afectar la calidad de vida. Y no olviden que muchos de estos pacientes cambian el alcohol por el consumo de narcóticos, tienen muchos problemas con dolores corporales y que debemos tratar de evitar trasplantar a estos pacientes o hacerlos pasar por programas de rehabilitación y suspender el uso de narcóticos previamente a que se proceda al trasplante.
Probablemente el único grupo que sí tiene una gran mejoría en la calidad de vida post-trasplante, y que esto ocurre en los primeros 3 a 6 meses, es el paciente que tiene encefalopatía grave. En este estudio de la Universidad de Virginia Commonwealth podemos ver que los pacientes que tenían encefalopatía hepática previa, aquí un número más bajo es mejor. Esta no es el SF36, este es el Sickness Impact Profile. Y aquí podemos ver cómo existe una gran mejoría inmediatamente post-trasplante en los pacientes que tenían encefalopatía hepática previa. No ocurre en los pacientes que no tenían encefalopatía hepática. Y lo mismo para los pacientes que tenían encefalopatía hepática encubierta, en la cual también existe una mejoría significativa, más no ocurre lo mismo en los pacientes que no la padecían. Ahora, autonomía y estado funcional son muy importantes y como veremos, eso también afecta la calidad de vida de los cuidadores. Y entonces, en este estudio de más de 100 pacientes con un grupo de controles pareados, aplicaron una escala de calidad que tiene que ver la autonomía que el paciente tiene y pueden ver que las actividades físicas fueron muy inferiores, un número alto es un número malo en este caso, que fueron muy inferiores con la población control, que era una población que no estaba post-trasplantada. Y podemos ver que prácticamente en todos los distintos dominios de esta escala, el vestirse, caminar, alcanzar cosas, la actividad en general, los valores eran inferiores, o bueno, en este caso superiores, pero con una calidad de vida, reportando una calidad de vida inferior. Más aún, se sabe por este estudio que los pacientes que tienen una mejor actividad o los pacientes que son sedentarios y no realizan ejercicio también tienen una peor calidad de vida, tanto en el componente psicosocial como en el componente médico, cuando se comparan con los pacientes que realizan al menos 4 a 2 horas de ejercicio. Y eso igual es un poco regresando a lo que nos decía el doctor Marco Olivera, que tenemos que insistir a que nuestros pacientes hagan ejercicio y a que nuestros pacientes se mantengan activos. Estar activos les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Vamos a hablar algo del trabajo. Este es un hombre de 47 años, con la colitis esclerosante primaria. Él era bombero antes del trasplante, era un tipo atlético, no tenía obesidad, no tenía sobrepeso. Se tuvo que ir a incapacidad para conseguir el trasplante. El trasplante transcurrió sin complicaciones, ganó peso y de hecho la esteatosis se fue de 15% en el donador a más del 60% cuando le hicimos una biopsia a 6 meses. Estaba completamente recuperado a los 9 meses post-trasplante y bueno, él, aunque sí estaba trabajando otra vez con su escuadrón de bomberos, su jefe lo tenía prácticamente en un escritorio sin poder hacer el trabajo que hace un bombero porque tenía miedo que le fuera a pasar algo a su injerto. Luego entonces hicimos una carta al empleador donde explicamos muy claramente que pues, el paciente puede hacer lo que se le dé la gana y que no tiene ninguna contraindicación, particularmente después de 9 a 12 meses, ni siquiera tiene un alto riesgo para hernias, y el paciente puede hacer lo que se le dé la gana. Bueno, y lo consiguió su trabajo de vuelta, falta de ver si va a bajar de peso. Por eso es importante, porque tenemos que hacer las preguntas adecuadas e involucrar al agente adecuado, que en este caso es el empleador, a quien tuvimos que dirigirle una carta muy detallada, para que el paciente pudiera conseguir lo que quería, que era trabajar y que lográramos que bajara de peso y cuidara mejor su injerto. Entonces, con respecto continuando con el estado laboral y financiero, el trabajo hay que considerarlo como el estadio final de la integración a la sociedad de un paciente. Es cuando el paciente empieza a retribuir a la sociedad todo lo que la sociedad le ha dado. El tiempo que estuvo en incapacidad, el tiempo que recibió medicamentos, el tiempo que recibió cualquier tipo de ayuda y apoyo, y más aún el órgano que recibió. En este estudio de la Universidad de California, aquí podemos ver que pretrasplante el 81% de los pacientes trabajaban, más sin embargo post-trasplante solo era el 26%. Ciertamente no estamos haciendo un buen trabajo aquí en impulsar a que nuestros pacientes trabajen, y podemos ver que el que tengan seguridad social, que el que no tenga la aseguradora de preferencia, o bien que muchas veces esta es una aseguradora que la tienen por el trabajo, el número de horas trabajadas, diabetes y por supuesto la calidad de vida afectan la posibilidad de que el paciente obtenga un trabajo post-trasplante. Algo que también me resultó muy importante de esta publicación es que el número de pacientes que estaban en incapacidad creció de 98 pretrasplante a 173. Entonces, estamos no incentivando adecuadamente a los pacientes a que regresen a trabajar y estamos por ende sobrecargando más nuestro sistema de salud.
En cuanto al entorno sociocultural y cultural, como ya dijimos, la actividad laboral y la seguridad social afectan el que un paciente tenga o no mejor calidad de vida. Pero también es importante recordar que la estabilidad en casa, y bueno, esto tiene que ver un poco, supongo que los casados, tenían una mejor calidad de vida, y aunque no se sabe por qué y no se explica, las mujeres tienen peor calidad de vida. Y probablemente lo que pasa es que los hombres, y el doctor Olivera ya me está haciendo caras, pero probablemente lo que pase es que los hombres no somos tan buenos cuidadores de las mujeres como las mujeres son tan mejores cuidadoras de los hombres. Pero lo que es cierto, y esto está en una publicación de hecho muy bonita de la doctora Watt, donde se puede ver que las mujeres tienen una calidad de vida inferior. Pero no todo es malo, y por ejemplo en este estudio de la Universidad de California, de 20% a 30% de los pacientes se casaron post-trasplante, la mayoría tuvo relaciones duraderas, y más aún, hasta el 20% de los pacientes adultos hicieron la preparatoria, y el 33% de los pacientes lograron hacer su primer curso graduado, que en Estados Unidos corresponde al college, ¿no? A la universidad. Vamos a hablar sobre embarazo y fertilidad. Llegó con nosotros una mujer de 27 años con virus de hepatitis C, estaba descompensada, se trasplantó, ella de hecho es militar, tenía gran apoyo familiar, su trasplante no tuvo ninguna complicación, tuvo una gran mejoría de su clase funcional y nos comentó que se quería embarazar. Discutimos sobre anticoncepción, retrasamos el periodo de concepción le pedimos que no se embarazara durante el primer año, la cambiamos a monoterapia con tacrolimus, la tratamos de mantener a dosis bajas. Tuvo un embarazo sin complicaciones y eventualmente tuvo su segundo hijo hacia el segundo año post-trasplante. Y es que lo que pasa es que cuando el hígado se ve así, todas estas hormonas están en una desorganización total, de tal manera que estas están muy bajas, estas están muy altas, pero cuando trasplantamos el hígado, todas estas hormonas llegan a tener su equilibrio adecuado, están en sus niveles esperados, de tal manera que regresa la fertilidad. Ha habido más de 450 casos de embarazo reportado en post-trasplantados, y esto se debe a que hay un retorno de la fertilidad inmediatamente. Aunque lo curioso es que menos de la mitad de los pacientes saben que su fertilidad va a regresar, y más aún, menos de una tercera parte de los pacientes discuten con su médico si están teniendo o no una anticoncepción adecuada. Estamos hablando obviamente de los pacientes que son elegibles para tener anticoncepción. Entonces hay que planear la concepción. Estamos hablando de que en los primeros especialmente el primer año, no debe buscarse embarazo, hay que esperar, y por supuesto el paciente no debe estar en microfenolato de mofetilo, porque se sabe que está asociado a transformaciones alrededor del 19%, y esto comparado con la población general es mucho mayor, que es alrededor del 2 al 3%. En la lactancia se puede continuar con el tacrolimus, se puede usar también ciclosporina, probablemente el tacrolimus es mejor porque tiene menor permeación hacia la leche, y también se puede continuar con azatoprina y prednisona, mismo que se pueden utilizar durante el embarazo. La disfunción sexual, notablemente, pueden ver, aquí son dos estudios. En este primer estudio no hubo una gran mejoría en la disfunción sexual, solo el 5%, pero la disfunción sexual grave sí tuvo una mejoría un poco más significativa. En este segundo estudio hubo una mejoría significativa, pero que tampoco parece muy importante. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que en este estudio, que eran solo hombres, ellos reportaron tener 1.5 relaciones sexuales por mes antes del trasplante, y post-trasplante tenían 8.3 relaciones sexuales por mes. Lo cual no es de extrañarse, porque ciertamente el Viagra es una de las prescripciones que nosotros de manera más frecuente tenemos si no darle directamente al paciente, por lo menos darle la libertad al médico familiar o al médico primario del paciente para que se lo pueda proporcionar. Fatiga, hay mucha fatiga en estos pacientes, como pueden ver no mejora mucho post-trasplante del 86 al 76, ahí están los factores de riesgo, hay una pobre calidad de sueño, del 73 de hecho se mantiene prácticamente igual al 77%, no todo el que no duerme tiene encefalopatía. La salud mental, hay mucha depresión y mucha ansiedad post-trasplante, según esta publicación hasta el 65% de los pacientes pueden presentar cualquiera de los dos, y de hecho la depresión afecta a los desenlaces clínicos, como puede ser incrementar la posibilidad de rechazo, causar infecciones o inclusive se asocian a mayor mortalidad. Hay algo que recientemente la doctora Karin Weisenborg de Alemania reportó, que es esta afección cognitiva post-trasplante, en la cual quiero que
vean aquí, son los pacientes que tenían encefalopatía hepática, como post-trasplante sus pruebas neuropsicológicas mejoran significativamente, pero hay un grupo que cuando se les hace pruebas cognitivas, estas muestran un deterioro progresivo y que no es el grupo que tuvo encefalopatía hepática, el cual muestra una mejoría progresiva post-trasplante. Y que esto aunque no se conoce bien exactamente qué es y que probablemente esté asociado a la edad, puesto que fue el único factor que ellos pudieron identificar, afecta significativamente la calidad de vida, este deterioro del estado cognitivo. El origen de la falla hepática o el origen del trasplante es también importante, y aunque ya sabemos de alcohol y de falla hepática aguda, en este estudio finlandés podemos ver que también los pacientes que tienen enfermedades colestáticas tienen una calidad de vida inferior. Y por último, en cuanto a la inmunosupresión, realmente no tenemos un claro régimen que vaya a mejorar la calidad de vida o que sea de alguna manera mejor, pero lo que sí podemos ver en este estudio es que los inhibidores de la vía de la rapamicina parecieran ser mejores, aunque no hay mucha evidencia. Muy rápidamente voy a pasar estas, en las cuales lo único que les quiero comentar es que la calidad de vida del cuidador, lo que podemos ver aquí en estas barras con azul y gris, no mejora post-trasplante según el estudio de Pittsburgh, aunque en el estudio tailandés sí hubo una mejoría. Nuevamente, aquí no tenemos una evidencia muy clara de que haya una mejoría en la calidad de vida y necesitamos más estudios, pero lo que sí sabemos, y que era el caso que ya no les pude mostrar, es que si el cuidador si el cuidador tiene burnout y el cuidador no continúa apoyando al paciente, ese paciente post-trasplantado va a fallecer. Los donadores en general tienen una mejoría en la calidad de vida, y no solo eso, sino que prácticamente el 100%, la totalidad de los donadores volverían a donar y no tienen ningún reproche por haberlo hecho. Su calidad de vida en general es superior a la de la población control, como está reportado en estos estudios, y balanceando, esto es para finalizar, balanceando estas dos perspectivas, la del médico en cuanto a la sobrevida y la del paciente en cuanto a la calidad de vida. Permítanme resumir simplemente rápidamente que el trasplante brinda un gran beneficio en sobrevida y en función. Hay una mejoría sustancial post-trasplante, a corto plazo solo en los pacientes que tienen encefalopatía hepática. Sin embargo, no llega a alcanzar la calidad de vida que tiene la población general. Hay muchos factores de riesgo y prácticamente muchos de ellos están asociados a las mismas causas de la enfermedad que originalmente causaron la enfermedad hepática: alcohol, abuso de sustancias. La psicopatología también tiene que investigarse o indagarse de manera detenida. Hay que anteponer, para tratar de que no nos pase, no tengamos vaya problemas, hay que anteponer el interés del paciente sobre el interés del centro de trasplante. Hay pacientes, no todos los pacientes que requieran trasplante se deben trasplantar, porque muchos de ellos su calidad de vida va a ser peor post-trasplante de lo que realmente tenían antes del trasplante y que hubieran preferido no trasplantarse, como tuvimos ya un par de casos en la universidad. Y durante la consulta de seguimiento hay que enfocarse en las actividades cotidianas, pregúntenles a sus pacientes si están trabajando, cuál es su entorno social y si hay algo que ustedes puedan facilitar o que ustedes puedan ayudarles. Nosotros, nuestros pacientes todos los años tienen una visita con la trabajadora social, donde de hecho se hace una indagación a detalle de todos estos factores, y además contamos con grupos de apoyos para cualquier paciente que tenga alguna necesidad. Y no olviden, y un poco haciendo eco a lo que dijo el doctor Olivera, que el trasplante es la nueva geriatría. Los geriatras, nuestra población de trasplantes está creciendo, se está volviendo más anciana, y los geriatras tienen muchas maneras de apoyar la funcionalidad de sus pacientes, y para ayudar a la calidad de vida de nuestros pacientes post-trasplantados tendremos que aprender un poco de estas técnicas, y de tal manera los pacientes se sientan mejor y no solo tengan una mayor sobrevida. Gracias por su atención.